buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje en un mes que está a punto de terminar, que viene marcado de nuevo por el dato de inflación de esta mañana y que viene muy condicionado por ese tope al gas que se puso en marcha a mediados de junio, que está funcionando pero que no está logrando por ahora el objetivo de rebajar de forma considerable la factura de la luz. Vamos a ver qué es lo que puede pasar en las próximas semanas, en los próximos meses, con unos combustibles también que siguen bastante caros, que siguen muy caros, y con una situación energética pues que sigue muy pendiente de todo lo que ocurre en el ala este de Europa, entre Ucrania, Rusia, las relaciones con Alemania, con el resto de países de Europa, y con esa mirada hacia el invierno que parece que está lejano, pero que ya se encuentra ahí prácticamente y que está provocando que empiecen a moverse, que se estén reestructurando las diferentes reservas, necesidades de cada uno de los países para que no tengamos un invierno complicado. De todo esto y de varias cuestiones también relacionadas con la tarifa de la luz vamos a hablar hoy, vamos a tratar hoy en Alto Voltaje, y lo vamos a hacer en primer lugar con Antonio Aceituno de Tempos Energía. Antonio, muy buenos días. Hola, hola, os oigo bien. Sí, fenomenal. Nosotros te Buenos días. escuchamos fenomenal en plató. Eso Antonio, es. quería preguntarte lo primero, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mercado del gas desde el punto de vista de suministro? ¿Recuerdas que hablábamos la semana pasada de problemas que había en Canadá, de diferentes cuestiones que luego tienen que ver en el precio? Trataremos también el precio, pero en el mercado del suministro, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo con el gas? Bueno, vamos a ver. Es un tema un poco complicado al inicio del verano. Todo el mundo cuando se inicia el verano esperamos, bueno, pues que los suministros de gas y los precios de gas se estabilicen y podemos, bueno, hacer coberturas de cara al invierno. El caso es que la noticia sigue estando, bueno, sigue estando muy candente, sigue estando en el escenario, y es que el Nord Stream 1 sigue bombeando el 40% de la capacidad. Esta noticia la tenemos que sumar a que precisamente ese gasoducto entra en mantenimiento desde el 11 de julio hasta el 21 de julio. Ese mantenimiento es un mantenimiento ya descontado por los mercados, pero lo que temen los mercados, y aquí viene la noticia, es que a partir del 21 de julio ese gasoducto Vladimir Putin siga, bueno, lo acabe de cortar por completo. Entonces, a partir de esa incertidumbre altamente importante, bueno, pues toda Europa se ha puesto a trabajar en la situación de peor caso. Recogiendo las palabras de von der Leyen, preparémonos para lo peor y esperemos lo mejor. Pues estas palabras las está aplicando Europa, poniendo en marcha 3 vías. Bueno, primero, los mercados ya se han posicionado en la situación de peor caso, es decir, el TTF está entre 125 euros y 130 euros megavatio hora. El MIBGAS está 10 euros por abajo, 10 euros más competitivo, lo cual nos quiere decir que, bueno, los mercados están atisbando que la tensión y el hostigamiento al gas tiene su centro de interés en Centro Europa. Entonces, como digo, Europa se está preparando en 3 vías. Primero, está apostando por el carbón, es decir, la batalla climática que lideró Europa ahora mismo pasa a un segundo plano. Alemania va a reactivar 10,4 gigas de plantas térmicas. Países Bajos ha quitado el tope a las centrales de carbón, un 35%, ahora pueden producir hasta el 100%. Austria va a poner en marcha la central Milat, ¿vale?, a 200 kilómetros de Viena. Y Francia, para este invierno, ya dijo el ministro de Energía que va a poner en marcha una central de 600 megas. Es decir, Europa vuelve a apostar por el carbón porque teme no llegar a este invierno con el 80% de las reservas conseguidas. Ayer mismo la Agencia Internacional de la Energía dijo que, bueno, si se apagan los suministros rusos, en febrero habría que implementar restricciones alrededor de un 30%. Y la propia Comisión Europea ha dicho que a falta de suministros rusos, suministros gasísticos,
llegaremos al 1 de octubre, que es cuando se inicia el invierno centroeuropeo, llegaremos con unas reservas más o menos al 75%. Entonces, Europa está apostando por el carbón. En julio la Comisión Europea va a poner en marcha el plan de reducción de la demanda y todo eso está sosteniendo los precios al TTF, pues eso, en torno entre 130 y 125 euros megavatio hora, con MIP gas entre 8 y 10 euros por detrás. Eso, si lo transferimos a nuestro pool, a nuestro precio de la energía, todos los que nos oyen saben que en este momento pagamos la energía eléctrica en dos partidas, una que es el pool, ¿vale? El pool de siempre, y otra que es la compensación a las centrales de gas. Bueno, pues esa compensación está oscilando entre 80 y 110 euros megavatio hora. Si sigue así, es decir, la situación de peor caso, von der Leyen, pues la compensación de gas estará acotada, estimamos desde Tempos Energía, entre 80 y 110 euros mega, que habrá que sumar a los precios de pool que vemos por pantalla. Antonio, si los precios se encuentran hoy en día a 29 de junio en torno a, pues eso, el del TTF 125-130 euros megavatio hora, ¿qué precio se puede esperar cuando llegue el invierno y esa tensión de la que tú hablas sea todavía peor? Esa es la pregunta, ¿eh? Y por eso he iniciado yo esta entrevista diciendo que normalmente en el verano es la situación de mejor caso para el gas. ¿Por qué? Porque la demanda europea, porque la calefacción alemana, todo el mundo tiene que entender que hablar de gas es hablar de calefacción alemana. Cuando la calefacción alemana se apaga, que es en verano, pues normalmente los precios de gas se vuelven más competitivos. El miedo que hay, bueno, la incertidumbre que hay ahora mismo en Europa es que lleguemos al 1 de octubre de 2022, que es cuando comienza el invierno centroeuropeo, la calefacción alemana se encienda y las reservas europeas estén al 70-75%. Otro dato que voy a dar es que Alemania, en la situación del mejor caso que tuviese unas reservas del 100%, ante una falta de suministro ruso, recordemos que Alemania, antes de empezar la guerra, dependía en un 55% del gas ruso. Ahora mismo depende de un 35%, pero depende de un 35%. Alemania, sin el gas ruso, con sus reservas al 100%, tiene gas para 2 meses y medio. Es decir, la pregunta que todo el mundo nos hacemos, y von der Leyen lo ha dejado claro, preparémonos para lo peor y esperemos lo mejor. ¿Qué va a pasar ante un invierno sin el gas ruso? Por eso Europa está virando de manera decidida hacia el carbón, dejando a un lado, en un segundo plano, pues esa batalla climática que siempre ha abanderado. Entonces, este invierno tenemos que llegar, y ahí hay puestos muchos esfuerzos, con unas reservas entre el 80 y el 90%. Eso haría que los precios no sobrepasasen la cota de los 130 euros megavatio hora, y eso haría que la compensación de gas puesta en marcha aquí en España pues no sobrepasase los 100 euros mega. De otra manera, con un gas, José María, disparado en invierno, ¿vale? Y estoy hablando de un invierno no gélido, un invierno normal. Pues de otra manera, con un invierno normal y sin suministros rusos, pues el TTF obviamente se podría disparar a los 200. Pero esa cifra todo el mundo la sabemos. 200 euros en un TTF, pues eso significa que la compensación de gas, no hablo de pool, ¿vale? Que está indexado a la demanda, al número de ciclos combinados que ponemos en marcha. Por eso cuando hay ola de calor, el precio del pool, ahora mismo los futuros para el viernes y para el sábado cotizan en 190. Los futuros para el jueves cotizan en 130. ¿Por qué? Porque se espera que las temperaturas suban el fin de semana. No hablo de eso, hablo de la compensación de gas. La compensación de gas con un TTF disparado en invierno a los 200 euros, pues eso se transfiere con un nivel entre 150 euros, que habrá que añadirle al precio del pool para calcular el precio total de la energía. Eso es.
Sí, decías, Antonio, que hay dos fechas clave, 11 de julio, 21 de julio sobre todo. Son dos Sí, fechas que sí, estaban previstas en el calendario, pero que no sabemos si a partir de entonces la cosa puede ir a peor, desde un punto de vista de que Rusia decida, eso es, digamos, mantener esa parada técnica, pues que sea al final eso es, estructural, ¿verdad? Ese es hoy en día, a 15, ese 20 es. días, ¿es el principal temor que hay en los mercados? Eso es, José María. Todo el mundo, estamos esperando al 21 de julio. De hecho, ayer finalizó la parada del Turk Stream, del gasoducto que va a Turquía. Y Rusia ayer finalizó la parada y lo puso en marcha. Bueno, pues ayer los mercados de gas bajaron un poquito. Y bajaron un poquito porque hay esperanzas de que exista lo que se llama el efecto simpatía. Es decir, si Rusia ha acabado la parada del Turk Stream y la ha parado y lo ha puesto en marcha, oye, ¿por qué no va a acabar la parada del Nord Stream 1 el 21 de julio y lo va a poner en marcha? ¿Vale? Pues ayer esa idea esperanzadora hizo que los futuros bajaran un 3% o un 4%. Entonces, pero sí, tiene razón. Ahora mismo todo el mundo estamos mirando la fecha del 21 de julio, que es cuando finaliza el mantenimiento previsto, el mantenimiento técnico del Nord Stream 1. Para que todo el mundo nos entienda, ahora mismo el Nord Stream 1 está bombeando al 40% porque la estación báltica de Portovalla hay 8 bombas que bombean el gas y 5 bombas están en Canadá varadas y no pueden ir a la estación de Portovalla pues porque los servicios técnicos canadienses no pueden servir a los rusos por las sanciones a Rusia. Entonces, todo el mundo espera que, bueno, hay un tiempo prudente hasta el 21 de julio para que esas bombas vayan a la estación de Portovalla y cuando acabe la parada técnica de mantenimiento, el Nord Stream 1 se pone en marcha. Si no se pone en marcha el 21 de julio, bueno, pues ya Alemania, hace una semana, el ministro Harbert puso en marcha el segundo estado de alerta. Segundo estado de alerta, Alemania es el preludio del tercer estado, que es el estado de alarma, en el que Alemania, el Estado toma el control de todos los suministros de gas. Entonces, la fecha del 21 de julio, será una señal de consigna para el mercado gasístico de qué es lo que nos espera pues, para el inicio del invierno. Una Eso última es. cuestión, Antonio. Dime. Vemos cómo Alemania tiene ese estado de alarma, cómo se están preparando, pero en el caso de España, ¿cuál es la situación? ¿Aquí está garantizado el suministro? El precio, desde luego, no, porque el precio va en función de ese TTF o del MIBGAS en este caso, pero en el caso del suministro, ¿está en mejor situación, en mejor posición España? Bueno, eso es un mensaje de tranquilidad, ¿vale? Aquí en España, por una vez en la historia, o por dos veces, no sé cuántas, nos ha pillado en una situación privilegiada. Es decir, Argelia no va a cortar el suministro, ¿vale? ¿Por qué? Porque el PIB de Argelia depende de la exportación de hidrocarburos y si Argelia optase por cortar el suministro a España, lanzaría un mensaje negativo a los mercados. Es cierto que Argelia está virando para Italia, pero bueno, el gasoducto de Argelia está funcionando, está participado por Naturgy y por Sonatrach. Es cierto que, bueno, podemos sufrir una alza de precios, pero también es verdad que nos estaba vendiendo el gas a un precio altamente competitivo. También tenemos 6 plantas de regasificación, el 30% lo tenemos aquí, 30% de las plantas de regasificación europeas lo tenemos aquí, una está en Portugal y otra se está reactivando inminentemente, que es la planta de Gijón. Entonces, tenemos que pensar que desde que empezó la guerra, Europa se ha aumentado el 75% del GNL recibido. Pero es que Estados Unidos ha exportado a Europa, desde que empezó la guerra, 3 veces más de gas que exportaba antes. Y España está haciendo receptora de gas. De hecho, el MIRGAS está 10 euros por debajo pues porque está recibiendo mucho GNL y eso está distensionando nuestro mercado con respecto al mercado europeo. Entonces, todo eso, toda esa ecuación que estoy describiendo, nos hace pensar que, bueno, que aquí estamos en una situación mejor que la de Europa.
De hecho, en el Repower, nosotros, por la condición de ligadura de solidaridad, nosotros lo más seguro que si hubiese una reducción de demanda europea por el corte total de los suministros rusos, nosotros lo más seguro que tuviésemos que exportar gas a Europa por por esa condición de ligadura de solidaridad. Es decir, José María, nuestra situación en este sentido es mucho mejor que la europea. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Antonio Cituno de Tempos Energía, como siempre, muy claro y muy didáctico todo lo que explica sobre lo que está ocurriendo en el mercado energético. Muchas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Perfecto, pues buen día para todos. Buen día Adiós. para todos. Pues ya ven, Antonio Aceituno nos ha mostrado un mensaje positivo de que España es verdad que se encuentra en mejor posición que otros socios europeos en relación con el suministro del gas. Tenemos muchas más regasificadoras, tenemos mucha más capacidad de traer buques metaneros, atraer buques metaneros, sobre todo de Estados Unidos, y esto es muy importante, es un cambio esencial que se ha producido en los últimos meses. Argelia era el principal proveedor de gas hasta finales del año pasado. Ahora ya es Estados Unidos, y desde ahí llegan buena parte de los buques metaneros que nos garantizan el suministro, pero que en ningún caso no garantizan un precio que pueda ser más moderado, porque al final el mercado internacional se mueve por mucha y por buena parte de la tensión de lo que está ocurriendo en Rusia y en Ucrania, en Rusia sobre todo, con esas decisiones que se toman pues con respecto a posibles cortes, que ya saben, hay dos fechas claves de este mes de julio, aunque estemos en julio y con otra ola de calor a las puertas del fin de semana, estamos ya pensando en el invierno, y julio tiene fechas claves del 11 de julio, cuando se corta el gasoducto, y el 21 de julio, cuando teóricamente se vuelve a reactivar por mantenimiento técnico. Vamos a ver qué es lo que ocurre y cómo se comporta el precio del gas y de la electricidad durante todo este mes. Vamos a cambiar de tema siempre dentro de la energía, pero vamos a tratar el tema de la movilidad eléctrica precisamente ahora que nos adentramos en época de vacaciones, de viajes, de movimientos. Bueno, pues vamos a tratar esa movilidad eléctrica con Elena Bernárdez, que es directora general de Endesa X-Way. Elena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en Alto Voltaje. Decía que vamos a tratar el tema de la movilidad eléctrica precisamente ante una época en la que se realizan muchos desplazamientos, ya se están realizando de cara a vacaciones, de cara a salidas temporales. Elena, lo primero que te quería preguntar es el lanzamiento de la marca Endesa X-Way. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el objetivo de esta línea de negocio? Pues básicamente el objetivo es focalizar en una empresa toda la actividad que tenemos que desarrollar en movilidad eléctrica. ¿Y por qué una empresa distinta? Porque el cliente de movilidad eléctrica requiere de una manera de proveerle de servicios distinta a un cliente que consume energía en su propia vivienda, ¿no? Entonces, en Endesa X-Way lo que hacemos es, somos un equipo especializado en movilidad eléctrica para que toda la propuesta de valor esté centrada en esa diferencial que tiene un cliente de movilidad, que es que se mueve, ¿no? Que parece que es una obviedad, pero que en el sector energético pues hasta ahora no lo habíamos tenido. Desde un punto de vista práctico, ¿cuáles son entonces los servicios, las soluciones que ofrece Endesa X-Way? Pues desde el punto de vista práctico, solucionar las necesidades de carga que pueda tener un cliente bien doméstico cuando adquiere un vehículo y tiene la duda, ¿no?, de dónde va a poder cargar su vehículo eléctrico. Pues ahí está Endesa X-Way con diferentes fabricantes para ofrecerle una solución de recarga desde el propio concesionario, no solo en casas particulares, también en garajes comunitarios. Igualmente, en las empresas tenemos muchísimos clientes que tienen sus planes de sostenibilidad, de descarbonización, de llegar a net zero emissions en 2050 y en 2030. Hay clientes que también están ya con planes de descarbonización para el corto plazo y nos llaman para ver conjuntamente cómo podemos hacer esa descarbonización en la parte de las flotas, que también es muy importante. Y la tercera palanca te diría que es la infraestructura de acceso público. El cliente tiene que poder cargar en su vivienda, tiene que poder cargar en su garaje, en su oficina, pero también tiene que poder cargar en su vida particular.
Y ahí lo que está haciendo Endesa X-Way es desplegar todo un plan de infraestructura de acceso público que a día de hoy es el más importante en España y que permite cargar pues no solo en la carretera y en las estaciones de servicio, sino también en cualquier otro lugar donde una persona puede aparcar un vehículo, ¿no? Pues, ¿qué te diría yo? El garaje de un centro comercial, de un parking, de un restaurante, de un hotel o de un hospital, ¿no? Que son partners, que son empresas con las que tenemos acuerdos para desplegar esta infraestructura. Al final estamos también hablando, Elena, de que hay ahora mismo nuevos tipos de movilidad, ¿verdad? Ya no es en el sentido en el que se realizaba antes pues un desplazamiento, sino que se apuesta por esa movilidad eléctrica, por los coches compartidos, por una quizá incluso una conducción distinta, más eficiente. ¿Cuáles son, digamos, esas características de esta nueva movilidad, de este nuevo contexto de movilidad en el que vosotros desde Endesa X-Way veis que nos estamos moviendo? Pues mira, yo creo que estamos todos, como sociedad, estamos inmersos en un cambio de cómo planteamos nuestra manera de movernos, ¿no? Y yo creo que en este sentido estamos, y lo hemos vivido en los últimos 5 años o 4 años, el crecimiento de la bicicleta eléctrica, el crecimiento de la micromovilidad, el crecimiento de métodos de transporte que hace 10 años eran impensables en una ciudad como Madrid o como Barcelona o como Valencia, ¿no? Entonces, lo primero es que la gente estamos más dispuestos a utilizar otros medios de transporte que no sean el vehículo tradicional, el vehículo particular o los medios de transporte públicos, ¿no? Y esto ha supuesto un cambio en la morfología de las ciudades y lo más curioso es que toda esa movilidad es eléctrica, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque lo permite la tecnología y porque además es más eficiente. La otra manera en la que también está cambiando es que vemos unos precios de energía cada vez más elevados. Las personas cada vez necesitamos hacer más los números, ¿no? para que nos salga a cuenta y evidentemente la movilidad eléctrica es infinitamente más barata que la movilidad de combustión interna, ¿no? Entonces también está siendo ahora en este momento un elemento clave a la hora de decidir por qué tipología de vehículo al final una persona decide cambiarse, ¿no? Ya la electricidad ya es una opción dentro de la panoplia de productos que uno puede escoger. Y la tercera cosa es que los fabricantes cada vez más tienen mayor oferta de vehículos eléctricos y eso también permite que los usuarios, los potenciales usuarios de movilidad eléctrica puedan optar a modelos que cubran realmente sus necesidades, ya no solo desde el punto de vista de la autonomía, que no estoy hablando de eso, sino desde el punto de vista del propio vehículo, ¿no? De la capacidad que tenga el vehículo, los asientos, etcétera. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es un cambio hacia una manera más eficiente. Siempre decimos desde Endesa X-Way que simplemente por cambiar de combustión interna a movilidad eléctrica ya estamos siendo muchísimo más eficiente porque el consumo energético, no te hablo ya de emisiones, pero el consumo energético de un vehículo eléctrico, considerando desde cómo se produce la energía hasta cómo se consume y equiparándolo a uno de combustión interna, pues es 3 veces más eficiente. Es decir, necesitamos 1/3 de la energía para mover un vehículo eléctrico en comparación con uno de combustión interna, ¿no? Y esto es lo que necesitamos. Cada vez el mundo tiene que seguir creciendo, todos los países, todas las ciudades y todo el mundo quiere desarrollarse y tenemos que ser capaces de desarrollarnos, pero consumiendo cada vez menos energía. Y si ese consumo de menos energía va asociado a un consumo o una emisión de menos CO2, pues tenemos el círculo completo, que es lo que se consigue con la energía eléctrica, porque la energía eléctrica, como bien sabéis, y el sector eléctrico tiene un compromiso de descarbonización en el medio corto plazo y desde luego en Endesa, en España, en 2040 tenemos 0 emisiones, ¿no? Porque tendremos todo renovables. Entonces, es la manera de cerrar el círculo para que sea una movilidad no solo más eficiente, sino más sostenible. Elena, es verdad que la tendencia, el camino es hacia esa movilidad eléctrica, hacia esa nueva forma de conducción, ese nuevo contexto, pero también es verdad que hay una serie de hándicaps, que hay una serie de obstáculos en el camino, pues que todavía, digamos, que impiden que mucha gente opte por el vehículo eléctrico. No sé si podrías exponer un poco cuáles son esos, digamos, muros con los que nos estamos encontrando, que pueden ser, por ejemplo, imagino, los puntos de recarga o pueden ser, en este sentido, diferentes características, ya te digo, que impidan todavía esa proliferación de más coches eléctricos en las ciudades o en diferentes puntos de España. Pues
Como todo nuevo mercado, siempre hay barreras que hay que pues, doblegar, ¿no? O sobrepasar. No son mayores las del mercado del vehículo eléctrico que otras que podamos habernos encontrado en desarrollos de mercados anteriores. Bien es cierto que en el caso de la movilidad eléctrica son varios sectores los que estamos implicados en que se desarrolle y cada uno tiene que desarrollar su parte para hacerlo posible, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues una barrera fundamental es el precio del vehículo. Y en un país con una situación económica como la que tenemos, pues el precio del vehículo sigue siendo un tema relevante, ¿no? Y tenemos que ayudar a que la gente dé ese paso a la movilidad eléctrica. Hay unos planes de ayudas que son mejores que los anteriores, que son los planes MOVES, pero que todavía se están viendo o se está demostrando que son ineficientes. Aun no habiendo una gran cantidad de vehículos en el mercado, se están agotando los planes, con lo cual, sin entender mucho de estos temas, lo que sí entiendo es que si se están acabando las ayudas es porque hay más demanda que oferta, y esto yo creo que es un mensaje hacia que podamos, si se pudiera ampliar esas ayudas para la adquisición de vehículos, estoy segura que se utilizarían por todos los ciudadanos, pero no solo los particulares, sino las empresas, que son las primeras interesadas en descarbonizar su flota, ¿no? Otra barrera, evidentemente, que se puede tener es la infraestructura de recarga, y esto es evidente cuando entiendo, tampoco estaba aquí hace 100 años, pero que entiendo que cuando se compraron los primeros coches de combustión interna, pues también se preguntarían, la gente que estaba a caballo, se preguntarían dónde iban a repostar, ¿no? Y estas dudas que tenemos ahora, pues para movilidad eléctrica, pues seguramente existían hace 100 años con el vehículo de combustión interna. Bueno, pues en esto estamos, ¿no? En DESA X-Way lo que está intentando y lo que está trabajando, y desde luego lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, es en romper esa barrera de la infraestructura, que no es algo que se pueda hacer solo desde una empresa, que es algo que se tiene que hacer desde las empresas, desde las administraciones. Pues parte del desarrollo de la infraestructura de acceso público depende de que podamos instalar más rápido, ¿no? Y en este sentido yo creo que esta es la gran barrera que nos estamos encontrando. Nosotros, como Endesa X-Way, tenemos la capacidad, desde luego la voluntad y la estrategia para invertir en infraestructura de acceso público, los recursos para poder hacerlo, la capacidad inversora. Y lo que nos estamos encontrando es que estamos yendo más lento de lo que deberíamos ir. Y no más lento de lo que deberíamos ir porque no nos gustaría ir más rápido, sino porque no podemos ir más rápido. Y en ese sentido se han hecho avances dentro de la Administración para agilizar los permisos en diferentes ámbitos, pero como siempre las cosas son complejas, no es unidireccional, los cambios tienen que hacerse desde el punto de vista de varias administraciones. Y yo creo que aunque vamos dando los pasos adecuados para que eso sea posible, pues todavía nos queda una dificultad y una falta de homogeneidad y unos plazos de concesión de licencias para la construcción, básicamente, pues que nos imposibilitan ir a un ritmo mayor del que estamos yendo, y que ayudarían a ese despliegue, porque al final la gente, use o no use la infraestructura de acceso público, le es absolutamente necesario para darle ese confort de que no se van a quedar tirados y que van a poder cargar donde lo precisen. Y en aquellas instalaciones, pero no solo en las ciudades, sino también en los viajes, ¿no? Que tampoco es un tema de que la gente se quede en las ciudades con el vehículo eléctrico. Y en los viajes de larga distancia, donde es absolutamente necesario poder tener una propuesta de valor en la que el usuario del vehículo eléctrico esté minutos cargando y no horas, para hacer esas obras de media tensión en electricidad, pues son necesarios unos permisos a día de hoy que nos pueden llevar meses, si no años en algunas ocasiones. Entonces, imagínate, tú te pones a pedir ahora, en junio del año 2022, un permiso y a lo mejor no te lo conceden hasta dentro de 7 meses, con lo cual, si sumas a eso la propia instalación, se te va un año. Y no puede ser que estemos en este nivel de despliegue si realmente queremos hacer que el crecimiento sea exponencial, que es lo que necesitamos para poder cumplir los objetivos que tenemos de descarbonización, y sobre todo para que nuestro impacto y nuestra huella de carbono en el medio ambiente pues sea la menor posible. Elena Bernárdez, nos quedamos con ese mensaje de tener por lo menos la seguridad de que vamos a poder utilizar un punto de conexión, independientemente de que luego lo utilicemos o no, pero tener esa confianza yo creo que es muy importante para impulsar esta movilidad eléctrica. Muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Gracias a vosotros, un abrazo. Muchas gracias. Les comentaba al principio del programa que llevamos medio mes con la excepción ibérica en marcha, medio mes en el que los precios de la energía pues siguen altos,
siguen disparados por ese movimiento del gas, por esa tensión en el mercado gasista, y no se está dejando notar tanto en la factura eléctrica como se preveía en un principio. Es verdad que los precios al final son más baratos de lo que podrían ser, pero al final es una gestión de las expectativas. Había una expectativa mayor y al final los precios pues están dando de bruces con una realidad que es compleja y que es distinta a la que se esperaba. En cualquier caso, los clientes siguen preguntándose, los millones de clientes, los millones de hogares siguen preguntándose qué hacer con la factura de la luz. Cambiarse, irse de la regulada a una libre, de la libre esperar a ver qué pasa con la regulada. Bueno, pues de eso y de otras cuestiones relacionadas con la tarifa vamos a hablar con Joaquín Segura de Selectra. Joaquín, muy buenos días. Muy buenos días, José María, ¿qué tal? Gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Estaba diciendo que ahí sigue habiendo muchas dudas a pesar de la excepción ibérica entre los clientes. ¿Cuál es, digamos, el impacto que está teniendo esta medida en los movimientos? Lo que estáis viendo, aunque no hay datos oficiales todavía, pero ¿qué clase de movimientos o de dudas sobre los movimientos estáis viendo en esta primera quincena con este tope al gas? Bueno, José María, lo primero que habría que decir no es que de momento los movimientos se están esperando. Hace un mes hablábamos precisamente también en este programa de que este tope de gas podría indicar un nuevo rumbo en el movimiento de clientes de la libre a la regulada, al contrario de lo que pasó el año pasado, pero de momento pues nuestras sensaciones es que esos cambios se están esperando, ya que o bien tienen un contrato fijo durante 12 meses o aquellos que están en renovaciones, las empresas, las comercializadoras les están ofreciendo nuevos contratos bastante competitivos y que este tope de gas con este inicio no está llamando a los clientes a dar el camino a la inversa, ¿no? La pregunta, al final la pregunta es, ¿mercado libre, mercado regulado en este momento o, como decías al principio, que cada uno se mantenga donde está y veremos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses? Pues muy buena pregunta, José María, la verdad. Para aquellos que estén en el mercado libre y acaban de firmar un contrato o lo firmaron justo antes de lo que viene siendo esta excepción ibérica, lo mejor sería esperar esos 12 meses que suelen tener en vigor los contratos, aunque muchos no tienen permanencia, como bien sabemos, y esperar un poco a que acabe ese contrato y comparar, ¿no? Y ver cuál es la situación en ese momento del mercado, ya que ahora mismo, pues aquellos que están en el mercado regulado están viendo bastantes cambios, ¿de acuerdo? De hecho, este fin de semana, creo que recordar que era el sábado, las horas más baratas, el periodo Valle, se convirtió de repente en el periodo más caro del día, es decir, de 12 de la mañana a 8 de la mañana vivimos las horas más caras del día en lo que solía ser el periodo más barato. Por lo tanto, esas fluctuaciones que están viviendo el día a día en el mercado regulado pues no incitan mucho a hacer un cambio a la inversa, y aquellos que están en el mercado regulado o bien se pueden adaptar a estos vaivenes o también que revisen qué ofertas hay en el mercado libre. ¿De acuerdo? Ahora mismo estamos en un momento de impasse donde no sabemos muy bien qué va a suceder. Estamos pendientes también de ese impacto que pueda tener el gas en un futuro, de cómo va a ser el verano, ya que coincidió el tope del gas con la ola de calor y eso disparó la demanda, infló los precios y además tuvimos que recurrir mucho del gas ante la ausencia de las renovables. Entonces estamos en un momento en el que lo mejor es esperar y sobre todo comparar. Eso precisamente que has comentado, lo de comparar, ¿qué clase de consejos puede tener un hogar o una persona que quiera cambiarse o que le venza un contrato, que se encuentre en ese momento de duda de qué hacer, ¿no? ¿Cuáles son un poco esos consejos más prácticos que se les pueden dar? Lo primero que uno se debe fijar es en el precio que está pagando por el kilovatio hora, ¿de acuerdo? A ver si es competitivo o no en relación a lo que se está viendo tanto en el mercado como en lo que están ofreciendo las compañías eléctricas. Además, también un factor a tener muy en cuenta es la potencia que tenemos contratada en el hogar y si ésta se ajusta perfectamente al consumo que estamos desarrollando. Es decir, en muchas ocasiones tenemos una potencia demandada inferior a la potencia contratada y estamos pagando una energía que no estamos consumiendo, digamos. En segundo lugar, lo que te comentaba previamente, la permanencia, es decir, ahora muchas compañías eléctricas no ponen la permanencia, pero hay otras que sí tienen una permanencia, digamos, de 12 meses. Y en caso de tener algún problema, pues ese hecho de no tener permanencia te permite moverte por el mercado tranquilamente. Luego también hay una serie de descuentos que se aplican sobre las facturas, aunque si tienes un precio del kilovatio hora o una precio-potencia o precio fijo elevado, de poco te van a servir esos descuentos. También los servicios de mantenimiento que muchas compañías ofrecen y que en ciertas ocasiones
no son necesarios o inflan un poquito el precio de lo que estás pagando y realmente no lo requieres, aunque en definitiva, José María, lo más importante es que cada uno elija la tarifa que más adecue a sus necesidades de consumo, de potencia y sobre todo del hogar. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo ahora que vamos a entrar en época vacacional una tarifa contratada para tu vivienda primera o una vivienda residencial en la playa, un piso en Madrid o una vivienda unifamiliar en la costa valenciana. Pues Joaquín Segura de Selectra, muchísimas gracias por estos consejos y por detallarnos cómo están esas dudas, esos movimientos de los clientes en este inicio de la excepción ibérica. Gracias por estar esta mañana en Alto Voltaje. Que tenga buen día. Un saludo. Bueno, despedimos el programa de hoy con esos consejos prácticos que siempre vienen muy bien, que son los que al final todo el mundo se está preguntando qué hacer. Bueno, pues mantener por ahora un poco la calma y siempre mirar todas las ofertas que nos lleguen, analizarlas bien, como nunca antes seguro lo habían hecho, o como nunca en el último año lo habían hecho. Seguiremos aquí la semana que viene en el próximo programa de Alto Voltaje para comentar toda la actualidad energética y eléctrica del país. Un saludo.